subo a la mesa. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo de Santander, su Ateneo. Hoy, como saben ustedes, y les comentaba el martes pasado, pues el 22 de diciembre del año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió celebrar el día 11 de febrero de cada año como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Gracias a nuestro convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria, cuya representante, doña Rocío Villar, la tenemos en la mesa, pues el Ateneo de Santander ha decidido celebrar esta efemérides con 3 conferencias. La primera fue el 11 de febrero a cargo de doña Olga Martín Belloso, la segunda fue el martes pasado, que la pronunció doña Marián Sánchez Calderón, y hoy, que es la tercera, que hablarán de pasado, presente y futuro de la enfermedad de Parkinson, correrá a cargo de doña María Sierra. Doña María Sierra, pues cuando la he visto, evidentemente yo no olvido a ninguno de mis alumnos, pero claro, María Sierra, pues he tenido alguna más, y cuando la he visto, pues para mí ha sido un orgullo tremendo, y le decía desde luego, qué maravilla que estoy recibiendo mucho más, muchísimo más sin ninguna duda, porque yo como profesora de física, pues claro, los pobres lo tenían fatal conmigo, aunque sacaban unas notas estupendas, pero sobre todo el orgullo de que, bueno, después de tantos años, pues la mayoría de la gente a la que recurres y en la que confías y que está en unos puestos extraordinarios en todos los ámbitos, pues que te esté dando lecciones, te esté ayudando y nos esté ayudando en enfermedades tan espantosas como el Parkinson, pues gracias María, gracias a tus padres, encima está casada con otros alumnos, también otro fuera de serie y bueno, pues que de verdad, que uno da muy poco en la vida y a cambio recibe una barbaridad. Después de esta brevísima presentación, que ahora la hará muchísimo mejor doña Carmen Sarabia, pues doctora, tiene usted la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Darles las gracias especialmente a Rocío Vila. El IFCA sigue apostando fuerte porque las mujeres hacemos y divulgamos ciencia, y el Ateneo de Santander siempre es un placer venir a esta casa porque siempre confía en este tipo de proyectos. Así que darles las gracias a Mercedes, que siempre es un placer compartir mesa. Darles las gracias especialmente a María Sierra, que desde el minuto cero y de manera totalmente altruista ha venido hoy en esta tarde de lluvia, y les agradezco que ustedes hayan venido a compartir un ratito de ciencia con todos nosotros. Nos va a hablar de la enfermedad de Parkinson, que como ustedes saben es una enfermedad neurodegenerativa. Ella nos va a hablar del pasado, del presente y especialmente del futuro, porque no hace falta que lo diga, pero yo hago mucha patria. Tenemos un hospital puntero a nivel nacional y tenemos que estar muy orgullosos de la sanidad que tenemos, y en Valdecilla tenemos mucho talento, algo que van a corroborar ustedes en cuanto escuchen a María. Les voy a leer muy brevemente su currículum, que es muchísimo más extenso, para que vean el talento que tenemos en Valdecilla. Verán, María Sierra se licencia en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria en el 2005 y se especializa en neurología y hace la residencia en el Hospital de Valdecilla. Ya les adelanto que ha tenido que sacar muy buena nota de MIR para hacer la especialidad de neurología y además hacerla en Valdecilla. Desde el segundo año de residencia empezó a implicarse en estudios de investigación sobre la enfermedad de Parkinson, y el último año de residencia hizo un rotatorio en el Hospital Baylor de Houston con la eminencia en enfermedad de Parkinson, el doctor Jankovic, que es uno de los punteros en la investigación de Parkinson a nivel internacional. Y ahí es cuando vio claro que su línea de trabajo y su línea de investigación dentro del amplísimo campo que es la neurología iba a ser la enfermedad de Parkinson. Los años siguientes disfrutó de distintos contratos de investigación para realizar su tesis doctoral, la cual defendió en 2013, desde entonces es doctora por la Universidad de Cantabria, y su tesis doctoral trataba sobre la mutación G2019S, esos nombres rarejos que se le ponen a los genes, que es muy frecuente en Cantabria. Yo estoy segura de que de eso va a hablar. Algo muy curioso.
Posteriormente obtuvo diferentes contratos postdoctorales que le permitieron realizar estancias en hospitales de referencia nacional en enfermedad de Parkinson, como son el Clínic de Barcelona, el Hospital Purpan de Toulouse y finalmente en el Hospital de Grenoble. Actualmente trabaja como neuróloga todos los días, Hospital Valdecilla, pasando consulta en el servicio de neurología, y es la encargada por parte de neurología de la unidad de estimulación cerebral profunda, que también nos va a contar un poco en qué consiste uno de los grandes tratamientos que nos da mucha esperanza en el Parkinson. Además, ya está especializada en el manejo de la fase ya más avanzada de la enfermedad. Actualmente su grupo de investigación, que está liderado por otro de los grandes talentos que tenemos en Valdecilla, que es el doctor John Infante, está implicado en diversos proyectos propios y de colaboración con otros hospitales. A su vez también es docente, algo que solemos hacer mucho los investigadores. Ella es docente en la Escuela Universitaria Gimbernat de Cantabria, donde imparte clases de neurología y de estadística, y también forma parte de la comisión de trabajos fin de grado. Asimismo, colabora como docente en diferentes másters y es codirectora de varios trabajos de fin de máster. Un poco para explicarles el funcionamiento, María ha preparado una conferencia de unos 50 minutos y luego, si les parece, abriremos un turno de preguntas que yo moderaré, donde les pido que hagan muchas preguntas a María, que les va a responder con muchas ganas. Así que, María, cuando quieras nos bajamos para escuchar. Quería agradecer a la organización por darme la oportunidad de hablar aquí en Santander sobre este tema que me apasiona, que es la enfermedad de Parkinson. Entonces voy a ir haciendo una breve reseña de la enfermedad, destacando cuáles son los aspectos más importantes. A continuación hablaré sobre la genética y la importancia que tiene la genética de la enfermedad de Parkinson aquí en nuestra comunidad, y finalizaré muy brevemente exponiendo cuáles son algunos de los retos a los que nos enfrentamos en el futuro los que nos dedicamos a esta enfermedad. Entonces, la enfermedad de Parkinson, como otras enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer o la corea de Huntington, tiene un nombre propio, ¿no? A todos nos viene a la cabeza que probablemente este señor, Parkinson, pues hizo importantes contribuciones para la enfermedad. James Parkinson fue un médico británico, pero James Parkinson no vivió hasta 1750. Lógicamente, ya previamente la enfermedad se conocía. Y en esta diapositiva les muestro para que vean que había referencias ya en las diferentes civilizaciones en relación a la enfermedad de Parkinson. En un papiro egipcio, en la cultura egipcia, se hacía referencia a la enfermedad hablando de la sialorrea, que es el exceso de saliva que en ocasiones afecta a los pacientes. En el libro clásico de medicina india, la Ayurveda, había un término para hacer referencia en concreto a la enfermedad, Kampavata, que incluía temblor, escaso movimiento, etc. Incluso en el Antiguo Testamento hay algunos versículos del libro de Job y de Eclesiastés que hacen referencia a la enfermedad. Le corrige Dios mediante un continuo temblor de los huesos, o un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombros de batalla. Posteriormente, Galeno de Pérgamo, uno de los médicos más importantes de la época, hizo una descripción exhaustiva del temblor, diferenciando el temblor de reposo y el temblor postural. Las décadas siguientes no existía, no sé si se ha dejado de oír, ¿se oye? Sí. Los años siguientes, durante la Edad Media, no se encuentra en la literatura muchas referencias a la enfermedad. Y fue nuevamente en el siglo XVII cuando Nicolas Tulp, que era un médico holandés pues muy prestigioso, de hecho este retrato que me imagino que algunos conocerán, ¿no?, que es Lección de Anatomía, pintado por Rembrandt, hizo también importantes contribuciones en relación al temblor y la enfermedad. Silvio de Boe, otros científicos de la época como Shakespeare, Leonardo da Vinci, el propio Rembrandt y otros médicos pues aportaron durante todo este tiempo conocimientos, pero por decirlo así, el que se llevó el gato al agua fue James Parkinson, y de él toma el nombre de la enfermedad. Ya como he dicho antes, James Parkinson fue un médico británico que en el año 1817 publicó este ensayo denominado un ensayo sobre la parálisis agitante, que es como se conocía entonces la enfermedad. Llamó la atención que es una descripción, no es un libro muy grande, son 66 hojas, y hizo una descripción muy exhaustiva y muy detallada sobre los síntomas de la enfermedad, basándose en 6 casos. Uno de los casos era un paciente suyo y los otros casos eran pacientes que él observaba desde su consulta.
Entonces, para James Parkinson, él definía la parálisis agitante como temblores involuntarios, ¿vale? Los temblores es uno de los signos y síntomas características de la enfermedad, ¿no? Muchas veces, yo lo veo con frecuencia en la consulta, un paciente que tiene temblor, lo primero que piensa es que puede tener enfermedad de Parkinson y son enviados al neurólogo pues, para descartarlo o para confirmarlo. Con reducción de la fuerza muscular, que es otro de los síntomas de la enfermedad. En realidad no es que haya una pérdida de fuerza, esto en realidad se conoce como bradicinesia y años después otro de los científicos que comentaré a continuación es el que lo descubrió. En partes del cuerpo que no realizan por sí mismas ninguna actividad si no se les apoya. Y también hizo una descripción bastante exhaustiva de la postura característica de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Una tendencia a inclinar el tronco hacia adelante y pasar de una forma de andar a correr. Con esto describe la postura característica en anteroflexión de los sujetos con enfermedad de Parkinson y los periodos de festinación de pasar de andar a correr. Bueno, esta es, os he dicho que era un médico británico y durante varios años vivió en Londres, ¿vale? Y esta es una de la placa en su honor que está puesta en el domicilio en el que él vivió. James Parkinson, ya os digo que hizo una descripción bastante precisa. Él también se dio cuenta que la enfermedad de Parkinson era una enfermedad unilateral, ¿vale? El temblor, afecta al temblor de alguna parte en particular, ¿eh? El inicio de la enfermedad de Parkinson es habitualmente asimétrico. Si no es asimétrico, hay que sospechar que a lo mejor no es Parkinson y es otra cosa. Y siguió con su descripción de la postura. La propensión a inclinarse hacia adelante con pasos mucho más cortos y adoptar un ritmo de carrerilla. Bueno, el siguiente de los científicos que os quiero mostrar es Jean-Marie Charcot. Jean-Marie Charcot es el padre de la neurología clásica y a él le debemos que hoy nuestra especialidad sea una especialidad diferenciada de otras ramas de la medicina. Era un neurólogo francés que daba clases, que ejercía en el Hospital de la Salpêtrière y allí hacía sesiones abiertas para estudiantes. Rápidamente consiguió mucha fama y había estudiantes tanto de Francia como de otras partes de Europa. Entonces a sus oídos llegó este libro que había publicado James Parkinson y consiguió que uno de los alumnos se lo tradujera a su idioma, al francés. Y se quedó maravillado. Él decía que Parkinson era un astuto observador y que había hecho una descripción muy detallada con la que él estaba de acuerdo en la mayor parte de los síntomas. Y otra cosa también que le llamó la atención era un poco la modestia con la que lo describía, ya que ponía sus conocimientos o sus apreciaciones un poco a opinión del resto de la comunidad científica. Por todo esto, Jean-Marie Charcot propuso que la enfermedad se denominara enfermedad de Parkinson. Y de ahí el nombre con la que la conocemos en la actualidad. Además, él hizo importantes contribuciones también a la enfermedad, definió la rigidez, característica de la enfermedad de Parkinson, como un signo cardinal diferente a la bradicinesia. Él se dio cuenta que la bradicinesia, que ahora vamos a ver un vídeo, que consiste en una disminución de la amplitud y de la velocidad de los movimientos, no era en realidad una pérdida de fuerza muscular, que eso sí que lo había descrito Parkinson. Bueno, pues de esto hace muchos años, como pueden ver. Sin embargo, fijaros si las contribuciones de estos dos sujetos fueron importantes, que a día de hoy, a pesar de todos los avances que ha habido con las técnicas diagnósticas, a día de hoy el diagnóstico de la enfermedad sigue siendo clínico y se basa en los síntomas motores cardinales, que son bradicinesia, que es un síntoma que tiene que estar presente sí o sí. O sea, si no hay bradicinesia no hay enfermedad de Parkinson. Puede haber enfermedad de Parkinson sin temblor, pero no sin bradicinesia, y tiene que estar presente al menos temblor de reposo o rigidez, ¿vale? Los criterios actuales se guían según los criterios del Banco de Cerebro de Londres, ¿vale? Y entonces aquí os he puesto algunos ejemplos de una paciente que amablemente no le ha importado que divulguemos su caso, y este es el ejemplo de bradicinesia. Si pueden ver en esta maniobra, que para valorar la bradicinesia lo que le decimos a los pacientes es que rápido y amplio abren y cierran los dedos. Como pueden ver, existe una lentificación severa de predominio en el lado derecho, tanto de la velocidad como de la amplitud. En la siguiente de las maniobras, que consiste en abrir y cerrar la mano, pueden ver pues la lentificación del movimiento, que es más acusada en el lado derecho, ¿vale? Y ya en la última de las maniobras, que consiste en hacer el gesto de pronosupinación, pues un poquito lo mismo. En el siguiente vídeo les muestro el temblor característico de reposo de la enfermedad de Parkinson. En este caso es un temblor severo, es un temblor de reposo asimétrico, como he dicho antes, ¿eh? La enfermedad es asimétrica.
Y el último de los signos, que no se puede ver en un vídeo, es la rigidez. La rigidez consiste en la resistencia al movimiento al examinar la articulación de forma pasiva. Y en concreto lo característico de la enfermedad de Parkinson es que sea una rigidez en rueda dentada, dado que hay una posición que es continua a lo largo de todo el movimiento. Bueno, pero ¿y por qué sucede la enfermedad de Parkinson? ¿Qué es lo que hay detrás, por decirlo así? Bueno, pues James Parkinson también se hizo esta pregunta y no la supo contestar. Entonces, fueron unos años más tarde, en concreto estos investigadores, que fueron los primeros que plantearon que la sustancia negra es esta zona de aquí, ¿vale? Que está formada por neuronas dopaminérgicas localizadas en el mesencéfalo, que a su vez está situado en el tronco del encéfalo, en la parte posterior del cerebro, estaban implicados. Y unos años más tarde, este patólogo alemán describió que en los cerebros de pacientes con enfermedad de Parkinson había inclusiones intraneuronales que tenían este aspecto, y en su honor se denominaron cuerpos de Lewy. Años más tarde, Tretiakov puso en consonancia, se dio cuenta que estos dos fenómenos sucedían en la mayor parte de los enfermos de Parkinson. Aquí les muestro la sustancia negra de una persona control, o sea, de un paciente que no tiene la enfermedad. Pueden observar esta franja que está, pues eso, más negra, por eso se llama sustancia negra, porque la dopamina tiene pigmentos de melanina que dan una coloración oscura. Y en este otro lado sería la sustancia negra, esto es un corte de mesencéfalo, de un paciente con Parkinson. Pueden apreciar que está despigmentada. Además, en relación también con estos hallazgos, estos otros dos científicos, Carlson y, bueno, no lo sé pronunciar muy bien, Hornikiewicz, no sé muy bien cómo se pronuncia, y remataron, por decirlo así, estas observaciones descubriendo que la mayor parte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra estaban localizadas en el mesencéfalo, en esta zona, y que la sustancia negra proyectaba hacia otra estructura de los ganglios basales que se denomina estriado y que está formado por el caudado y por el putamen, y estas terminaciones sinápticas liberan aquí dopamina. Y se dieron cuenta que en el caso de los sujetos con una enfermedad de Parkinson, que sería este caso, esta vía está alterada y hay menos dopamina en el estriado, o hay una falta total o en menor proporción, debido a que las neuronas dopaminérgicas han degenerado. Esto produce los circuitos de los ganglios de la base, que son los responsables del sistema extrapiramidal. Es un circuito multisináptico con una organización compleja, pero en último término lo que produce es que al haber menos dopamina, las señales que tienen que llegar a la corteza para que podamos realizar los movimientos habituales se alteren, y entonces aparecen los síntomas de la enfermedad: la lentitud, el temblor y la rigidez. Por tanto, el principal hallazgo en la enfermedad de Parkinson es la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Esto es común a todos los pacientes con la enfermedad. Este hallazgo es necesario, pero no es específico. Eso quiere decir que hay enfermedades que tienen degeneración de la sustancia negra y no son Parkinson. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues el patrón de pérdida dopaminérgica, ¿vale? La degeneración de estas neuronas sigue un patrón, sigue, por decirlo así, una vía, y comienza por la región ventrolateral con conservación de este otro área, ¿vale? Esto es lo que diferencia unas enfermedades, lo que se denomina Parkinsonismos plus, de la enfermedad de Parkinson idiopática. Años más tarde, y aquí he podido poner a la primera mujer que hizo una aportación importante, esta científica italiana describió que el principal componente de los cuerpos de Lewy, o sea, de estas inclusiones que están en las neuronas de los pacientes con Parkinson, era la alfa-sinucleína, que estaba agregada de forma anómala. Y por eso la enfermedad de Parkinson es una alfa-sinucleinopatía, que no sé si esto lo han podido escuchar en alguna ocasión. Y en relación al tratamiento, ¿qué? Pues en relación al tratamiento, tuvieron que pasar 150 años después de la descripción que les he mostrado antes de James Parkinson para encontrar un tratamiento que realmente supusiera un cambio de vida importante en los pacientes con Parkinson, que fue la levodopa. Hasta entonces había remedios, pues por decirlo así, un poco, pues casi como andar por casa, ¿no? La mucuma pruriens, semillas de estramonio, veladona, de la escuela de Charcot, del científico francés que les he comentado, y también se realizaban cirugías ablativas. Cirugías ablativas quiere decir que se hacía una lesión en uno de los ganglios de la base que estaba hiperactivo. Este circuito que les he comentado tan complejo, en último término, produce hiperactividad de otros dos ganglios, que son el núcleo subtalámico y el globo pálido interno, y entonces lo que se hacía era hacer una lesión en esos ganglios para intentar de alguna forma reestructurar el circuito.
Lo que pasa es que las técnicas de neuroimagen, como he dicho antes, no eran muy precisas y a veces eran más los efectos secundarios que se obtenían que los beneficios. Entonces no había una solución buena, por decirlo así, para la enfermedad. Pero en la década de los 50 y de los 60 apareció el fármaco que en su momento se denominó fármaco milagro, la levodopa. Les voy a poner aquí un vídeo, que la calidad no es muy buena porque es un vídeo antiguo de esta época, pero que me parece que es muy demostrativo de lo que les quiero contar. Este es un paciente con una enfermedad de Parkinson sin tratamiento, ¿vale? Es una señora, ya les digo que la calidad no es muy buena porque es un vídeo de la época, que como ven está lenta, y esta es la postura en anteroflexión típica de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Si se fijan, pasitos cortos, grandes dificultades para caminar, no sé si se aprecia bien, pero tiene un temblor de predominio en la extremidad superior derecha. Hoy en día no se ven pacientes así, porque lógicamente se les trata en cuanto se les diagnostica, pero antes no era el caso. Entonces, esta era la situación basal de esta paciente, y ahora van a ver en qué situación quedó después de administrarle 50 miligramos endovenosos de levodopa. En esta situación, la paciente se puede levantar de manera mucho más ágil, puede incluso hacer maniobras que en la situación previa no eran impensables, y la postura ha mejorado significativamente, aunque no es normal del todo. El braceo también es mucho mejor, la anchura y la amplitud de paso también es mucho mejor. Incluso ahora hace una vuelta sin quedarse bloqueada, como sucedía antes, incluso puede hasta saltar a la pata coja, ¿vale? Entonces comprenderán que esto supuso una revolución, ¿no?, para una enfermedad como esta que era tan incapacitante. Bueno, pues hasta tal punto supuso una revolución que no sé si conocen a este señor, que se llama Oliver Sacks. Oliver Sacks fue un neurólogo americano que trabajaba en un hospital en Nueva York en el que, bueno, entre otros pacientes, había pacientes que 20 o 30 años antes habían tenido una gripe, era así una de las últimas epidemias de gripe, y habían desarrollado un parkinsonismo postencefalítico, que no era exactamente lo mismo que la enfermedad de Parkinson, pero que compartía muchos síntomas, sobre todo la rigidez, la lentitud, la cinesia. Y entonces él pensó que dado que esos pacientes con Parkinson mejoraban con la levodopa, pues estos otros pacientes que también tenían una afectación de los ganglios de la base, pues también podían mejorar. Entonces les administró la levodopa y también tuvieron una mejoría significativa. Claro, eran pacientes que algunos llevaban 20 o 15 años en una situación prácticamente de casi mutismo, y esto pues también tuvo mucho eco. Y de ahí está el libro, no sé si lo han leído, el libro que se denomina Despertares, y que posteriormente llevó a realizar una película, la película de Despertares, protagonizada por Robin Williams y por Robert De Niro. Aquí, bueno, cuenta la historia, los despertares es cuando reaccionaron a la levodopa, pero luego hubo problemas, no fue todo tan idílico como voy a contar a continuación. Y en concreto, Robin Williams hacía el papel de Oliver Sacks, y lo que es la casualidad de la vida, hace unos años Robin Williams padeció y murió de enfermedad de Parkinson. Bueno, entonces, ya, como he dicho, se pueden imaginar lo que supuso este fármaco, ¿no?, para esta enfermedad. Sin embargo, pronto se empezaron a ver los problemas del tratamiento continuo con este fármaco. He puesto este par de esquemas para intentar explicarlo de forma sencilla. Las personas que no tenemos la enfermedad, nuestra liberación de dopamina del cerebro es fisiológica. Cuando hay enfermedad de Parkinson, en las fases tempranas de la enfermedad, esa dopamina hay que administrarla desde fuera, ¿vale? La levodopa tiene una vida media corta y precisa, incluso en los momentos iniciales, ser administrada 3 veces al día. Entonces, en los momentos iniciales, uno toma la medicación, alcanza un pico en sangre, vuelve a tomar la medicación y se mantiene estable durante un tiempo. Pero, con el transcurso de los años, que es variable de unos pacientes a otros, en función del curso de la enfermedad, entre 5 o 10 años, aparecen esto que denominamos picos y esto que denominamos valles. La situación de valle es cuando reaparecen los síntomas de la enfermedad, es decir, reaparecen los síntomas antes de la siguiente toma. Por decirlo así, los pacientes lo que te dicen en la consulta es: no me llega la medicación, a veces la tomo antes porque no me llega. Y en el off reaparecen los síntomas parkinsonianos. Aquí les he traído un vídeo de una situación de un señor. Este señor, si se fijan, pues tiene dificultades para levantarse de la silla, le cuesta caminar, pasos cortos, no bracea, postura anteroflexión, e incluso para sentarse, ahora van a ver, le tienen que traer la silla. ¿Vale? Y por contra, aparecen también estos periodos de picos.
En los periodos de picos no se sabe exactamente muy bien por qué, pero se cree que es porque hay una sobreestimulación patológica de los receptores. El paciente puede tener este problema. ¿Vale? Estos movimientos, que son movimientos coreicos, que se denominan discinesias, ¿vale? No sé si conocen a este señor, es un actor famoso norteamericano que se llama Michael J. Fox. Este señor padece la enfermedad desde que tenía 33 años y hay una fundación que se denomina la Fundación Michael J. Fox, que es una de las fundaciones privadas que más dinero invierte en investigación para la enfermedad de Parkinson a nivel mundial. Hay muchos hospitales en España, estamos involucrados en los proyectos de esta fundación. Entonces, aquí es resumiendo un poco cuál es el transcurso de la enfermedad. Como he dicho, durante los primeros años todo va bien, es lo que se denomina periodo de luna de miel. Pero luego el margen terapéutico cada vez se va haciendo más estrecho y aparecen los problemas. Y he dicho antes que el inicio de la enfermedad es unilateral, posteriormente pasa a ser bilateral, aunque siempre asimétrico, estaríamos en el estadio 1 unilateral, esta es la clasificación que más se utiliza, la clasificación de Hohenillar, bilateral, estadio 2, luego alteración del equilibrio con inestabilidad y caídas y ya en fases más avanzadas. Quiero dejar claro que no todos los pacientes tienen que cumplir todos los estadios, ¿eh? Hay personas que no desarrollan deterioro cognitivo ni psicosis, pero sí que es cierto que, en los pacientes con Parkinson es más frecuente la demencia que en los controles sanos, ¿vale? Pero no todo el mundo tiene que desarrollar estos síntomas. Entonces, como os podéis imaginar, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo sería que el paciente esté el máximo tiempo en ON sin discinesias, o sea, con una buena situación, pero disminuyendo el tiempo off. Aquí quería hacer un inciso comentando que todos los tratamientos que existen hoy en día para la enfermedad de Parkinson son tratamientos sintomáticos. No hay ningún tratamiento que prevenga la enfermedad ni que la modifique. En el pasado ha habido un par de estudios con un par de fármacos, pero bueno, no se han replicado. Entonces, básicamente todos los tratamientos para la enfermedad son tratamientos para tratar los síntomas, mejorar los síntomas y por tanto mejorar la calidad de vida. Entonces hay diferentes estrategias farmacológicas de las cuales no voy a hablar porque yo creo que no es el caso. Y lo que sí que se ha planteado en alguna ocasión es decir, bueno, pues si aparecen a los 5 o 7 años estos problemas, ¿por qué no retrasamos el inicio de la levodopa? Bueno, pues se ha visto que esto tampoco tiene mucho sentido. Este es un estudio interesante que se realizó en una población de pacientes italianos y en una población de pacientes africanos en Ghana. Y se vio que, lógicamente, en Ghana pues, el acceso a la sanidad es más complicado y el diagnóstico de la enfermedad era más tardío, era mucho más tardío que los pacientes italianos. Y, por tanto, también el inicio del tratamiento. Aquí, los pacientes italianos comenzaron a los 3 años y medio el tratamiento con levodopa y en los pacientes africanos a los 5 años y medio, es decir, casi el doble, un poquito menos del doble. Bueno, pues bien, se vio que las complicaciones estas de las que estamos hablando, que se quedaban cortos sin la medicación o que aparecían estos movimientos discinéticos, no había diferencias significativas en el tiempo de aparición. Por tanto, a día de hoy no se aconseja retrasar el inicio del tratamiento, ¿vale? Otra forma de intentar combatir estos problemas, ¿no? Que cuando hay estos problemas estamos ya en una fase avanzada de la enfermedad, es aplicando las terapias avanzadas. Las terapias avanzadas de la enfermedad de Parkinson son 3, las bombas de infusión, la de apomorfina, la de levodopa y la cirugía. No voy a profundizar en ninguna de ellas porque no era un poco el tema de la sesión y no tenemos tiempo. Pero básicamente el mecanismo de actuación es la bomba de apomorfina tiene una administración subcutánea. Y entonces esto que hace que estos picos y estos valles que les he comentado no sean tan marcados. Intentan parecerse más a la liberación fisiológica de la dopamina. No va a ser una liberación nunca lineal, pero intentan acentuar estos valles y estos picos para que disminuyan o desaparezcan los periodos off y las discinesias. El objetivo con la bomba de duodopa es lo mismo. La bomba de duodopa es una sonda que se conecta directamente al estómago, al duodeno, no al estómago, al duodeno, que es donde se absorbe la levodopa, y se pasa la medicación directamente por aquí. Lógicamente esta es más invasiva, porque requiere hacer una gastrostomía. Y la otra de las terapias avanzadas es la cirugía, ¿vale? La cirugía, ya les he comentado que antes de la levodopa se hacían estos procedimientos ablativos con muchos efectos secundarios. La cirugía cayó en desuso cuando se descubrió la levodopa, sobre todo al principio, cuando todavía no se habían vuelto a ver, cuando no se habían todavía descubierto los efectos secundarios de esta medicación que les acabo de comentar.
Y a partir de 1987 es cuando nace el resurgir de la cirugía, o sea, es la cirugía de estimulación cerebral profunda, la cirugía moderna que se realiza en la actualidad. Esto nació en Grenoble, en Francia. Este neurocirujano, Ali Benavid, descubrió este nuevo método, como la mayor parte de no como la mayor parte, pero como muchas de las cosas que se descubren en medicina por casualidad. Estaban realizando un procedimiento ablativo y antes de realizar la lesión en estos núcleos que les he comentado antes, que estaban hiperactivos, aplicaban una frecuencia, habitualmente una energía a baja frecuencia. Y por error, en ese momento aplicaron la energía a alta frecuencia y vieron que sorprendentemente el temblor de ese paciente cedía. Repitieron este procedimiento en otros pacientes y vieron que no era una casualidad. Y este fue el nacimiento de la cirugía de estimulación cerebral profunda. Esta es una técnica que está completamente implementada en todo el mundo y de la que se benefician pues, muchos pacientes a lo largo de su vida. Muy brevemente les voy a comentar que las personas que están operadas de enfermedad de Parkinson lo que tienen es un electrodo colocado en la mayor parte aquí en España habitualmente es en el núcleo subtalámico, luego hay una extensión que lo une a una batería que se coloca o bien en el pecho o bien en la cintura. Este es el núcleo subtalámico que está localizado profundamente en el cerebro. Y lo último, por decirlo así, que vienen muchos pacientes a preguntar a la consulta, es el tratamiento con el ultrasonido focalizado. Esto a día de hoy no está disponible en ningún hospital de la sanidad pública, es todo sanidad, o sea, se realiza en hospitales privados. El IFU, como lo denominamos, está más que establecido ya para el temblor esencial y en la enfermedad de Parkinson, bueno, pues todavía faltan estudios a largo plazo, tanto de la eficacia como de la seguridad, porque hasta ahora se realiza una subtalamotomía, un poco el mecanismo es el mismo que el de las cirugías antiguas, pero con muchísima mejor precisión y por supuesto tiene como ventaja en relación a la cirugía que no hay que operar, es decir, no hay que abrir la cabeza. El paciente está tumbado en una resonancia, también es largo, 4 o 5 horas, y mediante sonicaciones, una vez que se ha localizado la diana donde hay que hacer la lesión, porque el IFU lesiona, hace una lesión, lo que pasa es que es una lesión muy precisa, se va incrementando la energía hasta que se realiza la lesión. Hasta ahora se está haciendo una subtalamotomía unilateral. Han empezado recientemente en Madrid a hacer subtalamotomías bilaterales. Entonces, bueno, este es un estudio que han presentado recientemente, que lo han presentado en el Congreso Nacional de Neurología a 6 meses, con buenos resultados. Pero bueno, hay que ver cómo son las subtalamotomías bilaterales, porque la enfermedad de Parkinson es una enfermedad bilateral y sobre todo en la gente joven, pues lo lógico es que vaya progresando. Bueno, todo lo que les he mostrado hasta ahora no es más que la punta del iceberg. La afectación de la sustancia negra, todos estos síntomas motores de los que hemos hablado, es la punta del iceberg. La enfermedad de Parkinson es mucho más compleja, afecta a otras muchas estructuras del sistema nervioso y sí me gustaría remarcar que la enfermedad de Parkinson, aparte de los síntomas motores conocidos de la enfermedad, tiene también un importante componente de síntomas no motores. Por eso pongo aquí, enfermedad de Parkinson igual a síntomas motores más síntomas no motores. Más del 80% de los sujetos con enfermedad de Parkinson tienen síntomas no motores que pueden ser tanto o más incapacitantes que los síntomas motores. En esta otra diapositiva lo que quiero remarcar es que cuando hay afectación de la sustancia negra, que está aquí localizada en el mesencéfalo, estamos ya, es decir, cuando hay síntomas motores, cuando se realiza el diagnóstico clínico de la enfermedad, estamos ya en una fase 3, en una fase 3 de la clasificación. Esto es una clasificación anatomopatológica, esto era un matrimonio alemán que estudió cómo se iban depositando los cuerpos de Levy, que les he ido comentando antes, en las distintas partes del cerebro en la enfermedad de Parkinson. ¿Vale? Y se vio que comenzaba por la parte de abajo del tronco del encéfalo, por los núcleos del rafe, el bulbo iba subiendo. Y es en el estadio 3, cuando aparecen los síntomas motores. O sea, quiero decir que cuando diagnosticamos la enfermedad a día de hoy, estamos ya en una fase bastante avanzada, es decir, el proceso neurodegenerativo ha avanzado ya bastante. Porque, lógicamente, si hay una fase 3, antes había una fase 1 y una fase 2. E incluso hay algunos autores que defienden, pero esto no deja de ser una hipótesis con detractores y otras personas que lo apoyan, que hay hasta un estadio 0. El estadio 0, ¿por qué se apoya esto? Pues porque se han descubierto en la mayor parte de los pacientes con Parkinson cuerpos de Levy aquí, en los plexos mucosos del estómago.
aquí tiene las terminaciones el nervio vago, y la hipótesis es que por vía axonal retrógrada estos cuerpos de Levy lleguen hasta aquí, hasta el tronco del encéfalo, ¿vale? Esto ya digo que es una hipótesis. Y uno de los principales científicos que apoya esta hipótesis es Prusiner, no sé si les suena, recibió el Premio Nobel de Fisiología en el año 1997 porque fue el que descubrió el prión. Bueno, aquí les he puesto un par de trabajos que apoyan esta hipótesis. Este es un trabajo en el que cogieron cuerpos de Levy de cerebros, o sea, de pacientes que habían fallecido por la enfermedad de Parkinson, cogieron los cuerpos de Levy y los trasplantaron, por decirlo así, al estómago de un ratón. Un tiempo más tarde, pues sacrificaron a estos ratones y miraron el cerebro de los ratones y vieron que había cuerpos de Levy humanos en el cerebro. O sea, eso apoyaba que había habido un transporte. Por otro lado, hace años, ahora con el omeprazol no, pero antes las úlceras de estómago, muchos de los pacientes acababan operados. Entonces se vio, y cuando se operaban las úlceras de estómago, se quitaba este nervio, el nervio vago. Entonces se cogió a un grupo de pacientes que habían sido operados de estómago y que se les había quitado el nervio vago, y se comparó con pacientes, o sea, con personas similares que no habían sido intervenidas. Y se vio que la prevalencia de enfermedad de Parkinson era mucho más baja en el grupo de pacientes que a los que se les había retirado el nervio vago. Bueno, esto no deja de ser trabajos. Por tanto, insisto, síntomas motores de la enfermedad, estadio 3. Síntoma principal que tiene que estar presente sí o sí es la bradicinesia, que les he mostrado antes en el vídeo, la rigidez y el temblor. En fases más avanzadas puede haber inestabilidad postural. Esta soy yo valorando los reflejos posturales de una paciente, que a la mínima que se le da un empujón se cae, y bloqueos de la marcha. Aquí he traído dos vídeos también con formas características de caminar de los sujetos parkinsonianos, pasos cortos, bloqueos, los pacientes se quedan pegados al suelo, se quedan imantados, ¿vale? Otros síntomas motores que se pueden producir, pues deformidades de la postura, hipofonía, la pérdida del tono de la voz también es muy frecuente, disfagia en fases avanzadas, sealorrea. Ya digo que no todos los pacientes tienen que tener todos los síntomas. Bueno, ¿y qué pasa? Porque hemos dicho que estos síntomas es en la fase 3, pero ¿qué pasa en la fase 1-2? Pues como estos síntomas de la fase 1-2 aparecen antes de los síntomas motores, se denominan síntomas premotores, ¿vale? Y son los síntomas no motores premotores. Y hay 4 síntomas no motores premotores que están claramente establecidos: el estreñimiento, la hiposmia, el trastorno de conducta del sueño REM y la depresión y la ansiedad. En esta gráfica muestro un poco la evolución de la enfermedad. Donde he puesto la flecha y donde pone 0 es el momento del diagnóstico, o sea, el momento que se comienza con síntomas motores. Vemos que el estreñimiento puede aparecer hasta 20 años antes de la enfermedad, es decir, que el proceso neurodegenerativo puede comenzar mucho antes. Y curiosamente, James Parkinson también habló de esto en su libro sobre la parálisis aquilitante. Los intestinos, que han sido tórpidos hasta entonces, exigen ahora, en la mayoría de los casos, medicamentos estimulantes de considerable potencia. Él ya lo describió. Otro de estos síntomas no motores es el trastorno de conducta del sueño REM, que puede aparecer hasta 10 años antes. Trastorno de conducta del sueño REM a veces hay que preguntar, porque los pacientes y los familiares no lo asocian a la enfermedad. Pero cuando les preguntas, por la noche sueña, grita, chilla, da patadas, da golpes, pues en un porcentaje muy importante te dicen que sí. Y no es nada extraño incluso que tengan que dormir en habitaciones separadas. Pero si no lo preguntas hay gente pues, o que no lo relaciona o que le da vergüenza contar. Y este es un vídeo de un paciente que está dormido, pero mientras está dormido, no se oye el audio, pero bueno, está chillando, dando patadas, dando golpes. Pues se pueden imaginar que tener este compañero de cama pues puede resultar complicado. Y a modo de curiosidad, Walt Disney, el de las películas infantiles, ya describió el trastorno de conducta del sueño REM en algunas de sus películas de la década de los 50. Esta es la película de Cenicienta. Y este perro está dormido, pero tiene un importante trastorno de conducta del REM. Y esto también lo describió James Parkinson hace ya todos estos años que hemos comentado. En esta fase, el sueño se vuelve muy perturbado. Los movimientos temblorosos de las extremidades se suceden durante el sueño y aumentan hasta despertar al paciente, frecuentemente con mucha agitación y alarma. ¿Me entienden ahora cuando les comentaba que el señor Parkinson hizo una descripción muy detallada y exhaustiva de la enfermedad? Este es un estudio muy interesante de los compañeros de Barcelona, de los compañeros del Hospital Clínico, en el que siguieron durante unos años a 174 pacientes que tenían un trastorno de conducta del sueño REM sin otra enfermedad.
y vieron que a los 7 años aproximadamente casi un 70% de los pacientes había desarrollado una alfa-sinucleinopatía y en concreto un 40% de ellos enfermedad de Parkinson. Otro de los síntomas premotores son la hiposmia, o sea, la pérdida de olfato, y la depresión. Además de estos síntomas no motores premotores, pueden aparecer otros síntomas no motores, como son la incontinencia urinaria, la sudoración excesiva, los dolores inexplicables que mejoran con la medicación, la pérdida de peso, la disfunción eréctil, los problemas de sueño de tipo insomnio. Y ya en fases más avanzadas, ya digo que no todos los pacientes tienen que llegar a este punto, en fases más avanzadas, cuando pasamos a las fases 5 y 6, cuando ya los cuerpos de Levy se depositan a nivel cortical, pues pueden aparecer los problemas cognitivos, las alucinaciones, etc. Esto que pongo aquí no es exactamente un síntoma de la enfermedad de Parkinson, esto es más un efecto secundario del tratamiento, pero creo que yo siempre se lo comento a los pacientes y creo que es importante conocer. Se llama trastorno del control de los impulsos y es que los pacientes tienen un deseo que no pueden frenar de algunas conductas compulsivas, que en concreto son el shopping, el comprar de forma compulsiva, la ludopatía, bien en casinos o bien online, la hiperfagia, el comer también de forma compulsiva y la hipersexualidad, ¿vale? ¿Esto por qué se produce? Esto se produce no por la afectación de la vía nigroestriatal que he comentado antes y que es responsable de los síntomas motores, sino por afectación de esta otra vía que es la vía mesolímbica, donde también existen neuronas dopaminérgicas. Y esto resulta muy frecuente en los pacientes que están con unos fármacos que se denominan agonistas dopaminérgicos. Aquí os pongo un ejemplo de un paciente francés que estaba en tratamiento con uno de estos agonistas y pues tuvo un trastorno de control de los impulsos y se volvió adicto al juego y al sexo gay, demandó a la farmacéutica, entonces ahora siempre en el prospecto, gracias, en el prospecto de las medicaciones viene que este es un potencial efecto secundario. Como os he dicho antes, el diagnóstico de la enfermedad es clínico, ¿vale? Pero hay pruebas complementarias que pueden ayudar al diagnóstico. En concreto, a todos los pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson, lo primero que se les realiza es una prueba de imagen, bien un TAC o una resonancia, para ver que no hay otra causa subyacente y que realmente es un proceso neurodegenerativo. Y esta es la prueba que más utilizamos para ayuda al diagnóstico, la prueba de medicina nuclear, que lo que muestra es que hay una alteración de la vía nigroestriatal, esta que les he comentado antes, y lo que se observa es una disminución de la captación de dopamina en el estriado. Estas otras pruebas se utilizan pues, para diferenciar con otro tipo de parkinsonismos. Esta prueba, que es realizar una ecografía, está más dirigida a los estudios de investigación, en el que se ve en la sustancia negra un área de incremento de señal. Bueno, y ahora ya para esta última parte de la presentación les voy a hablar brevemente sobre la genética de la enfermedad de Parkinson. En general, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad esporádica, pero hay un pequeño porcentaje que representa más o menos el 5%, que son debidas a mutaciones genéticas. De todas ellas, no voy a hablar, las mutaciones genéticas monogénicas son muy raras, pero el tener una de estas mutaciones incrementa mucho el riesgo de poder presentar la enfermedad. De todas ellas, quiero destacar únicamente las mutaciones en el gen LARC2. El gen LARC2 codifica para una proteína multidominio muy grande que tiene importantes funciones a nivel molecular y lisosomal. Y de ellas, la más frecuente es la mutación G20-19S. Esta mutación es la mutación más conocida y la causa más frecuente de enfermedad de Parkinson. Aunque tiene una distribución mundial, esta mutación se encuentra sobrerepresentada en algunas poblaciones, en concreto en los árabes del norte de África y en los judíos askenazis, donde representa hasta un 40 y un 20%. Lo más interesante de esta mutación es que tiene una penetrancia reducida. Eso quiere decir que no todo el mundo que tiene la mutación va a desarrollar la enfermedad. Y esta penetrancia varía mucho de unos estudios a otros. Y además es edad dependiente. Y además se desconocen los factores que modulan la penetrancia. La enfermedad de Parkinson que causa esta mutación es similar a la enfermedad de Parkinson idiopática, a la enfermedad de Parkinson que les he estado comentando hasta ahora. ¿Y por qué les hablo de esto? Pues les hablo de esto porque nuestro grupo en el año 2006, yo acababa de empezar la residencia por aquel entonces, nuestro grupo en una pequeña muestra de enfermedad de pacientes de Parkinson vieron que había una mutación una frecuencia muy elevada de esta mutación, casi un 8% de los pacientes. ¿Qué importancia tiene esto? Como les he comentado antes, en el momento que realizamos el diagnóstico de la enfermedad con los síntomas motores, el proceso neurodegenerativo está ya bastante avanzado. Hay aproximadamente, se calcula una pérdida entre un 60 y 80% de las neuronas dopaminérgicas. Esto hace
que estemos ya en una fase demasiado tarde y que todos los tratamientos sean tratamientos sintomáticos. Mejoran la calidad de vida, pero no modifican el curso de la enfermedad. Pero como acabamos de ver, la enfermedad, el proceso neurodegenerativo puede comenzar hasta 20 años antes. Entonces, muchos de los esfuerzos en investigación actualmente y desde hace años están involucrados en detectar biomarcadores, es decir, biomarcadores clínicos, de imagen, etcétera, que puedan ayudarnos a diagnosticar la enfermedad en una fase temprana, para poder administrar a esos pacientes tratamientos neuroprotectores cuando se encuentren disponibles. Por eso, tener la posibilidad de estudiar a sujetos que son portadores de una mutación genética, pero que están sanos, resulta de gran utilidad poder estudiar en ellos biomarcadores, para determinar quiénes van a acabar desarrollando la enfermedad y quiénes no. Entonces, años más tarde, los trabajos que les voy a mostrar a continuación son los trabajos de mi tesis doctoral, y en una muestra más grande de 367 sujetos volvimos a valorar la frecuencia de la mutación y vimos que era casi prácticamente del 9%. Y además, curiosamente, 22 de estas 35 familias provenían de los valles pasiegos, de la zona de la Vega de Pas. Esto me permitió examinar a cada uno de estos 32 sujetos, y no solo a ellos, sino a sus familias. Pues me pasé unos cuantos meses visitando muy asiduamente todo este valle y estas personas. Y gracias a su colaboración tuvimos la posibilidad de identificar numerosos portadores asintomáticos, familiares de primer grado de estos pacientes que tenían la mutación pero que estaban sanos. Y esto fue la base para poder desarrollar estudios con estos familiares. Lo primero que hicimos fue calcular la penetrancia, porque como he comentado antes, era variable de unos estudios a otros. Y en Cantabria se estima que la penetrancia de los pacientes que tienen esta mutación es aproximadamente del 50% a los 80 años. Y a partir de ahí, con este grupo numeroso de portadores asintomáticos, empezamos a estudiar biomarcadores, ¿vale? Teníamos varios grupos, familiares de primer grado portadores, familiares de primer grado no portadores, controles, sujetos con Parkinson y la mutación, y sujetos con enfermedad de Parkinson idiopática, para poder hacer las comparativas. En una primera fase estudiamos estos biomarcadores clínicos, de SPECT y de sonografía transcraneal. Con síntomas no motores vimos un poco lo esperado. Pues aquí, resumiendo esta tabla, lo que se vio es que los grupos de sujetos con enfermedad de Parkinson tenían más síntomas no motores que los sujetos sanos, ¿no? Lo esperable, con lo que acabamos de comentar. Otro de los biomarcadores que estudiamos fue la ecografía cerebral, que, como les he dicho, en los sujetos con enfermedad de Parkinson se ha visto que más del 90% tienen una hiperecogenicidad, o sea, un área blanca. Y además esto se ha visto también que aparece muy al inicio del proceso neurodegenerativo. Esto está apoyado por diferentes estudios en los que no me voy a extender, y lo que vimos es que de los sujetos con Parkinson, tanto los que eran idiopáticos como los que tenían la mutación, aproximadamente un 96% tenían este área del cerebro más blanca que los controles. Un 85% de los sujetos portadores asintomáticos, un 41% de los sujetos familiares no portadores y un 15% de los controles. El siguiente de los biomarcadores que estudiamos fue el estudio de la vía neuroestriatal, como les he comentado. Y estaba apoyado por este estudio que habían hecho los compañeros de Barcelona. El estudio que les comenté, que siguieron durante tiempo a un grupo de sujetos con trastorno de conducta, el sueño REM, que luego desarrollaron una alfa-sinucleinopatía. Pues bien, en los sujetos que desarrollaron enfermedad de Parkinson, se vio que todos tenían hiperecogenicidad de la sustancia negra y tenían alteración de la vía neuroestriatal. Y esto no se veía en aquellos casos en los que no habían desarrollado la enfermedad. Entonces nosotros, para esto, participaron solamente 32 de los 55, y vimos que aproximadamente el 44% de los pacientes tenían alteración de la vía neuroestriatal. Aquí están estos sujetos distribuidos por edad. En azul los que tienen la prueba patológica y en color carne los que tienen la prueba normal. A partir de una cierta edad, a partir de los 70 años, todos tenían alteración. Esto entra dentro de lo normal, porque las neuronas dopaminérgicas se van perdiendo con la edad, ¿vale? Entonces puede ser que una persona sana se le haga la prueba y de patológico. Pero curiosamente, en los sujetos más jóvenes no era así, no era edad dependiente, porque había sujetos en la década de los 40 con alteración y sujetos en la década de los 70 con su vía neuroestriatal íntegra. Aquí está el resumen de los resultados de los portadores asintomáticos. Vimos que un 34% de los portadores asintomáticos tenían hiposmia y que estaban sobre todo en el primer tercio de edad,
que un 85% de los sujetos, de los portadores asintomáticos tenían hiperendogenicidad de la sustancia negra y que un 44% de los sujetos asintomáticos tenían alteración de la vía nigroestriatal. Y en este caso, que es esta tercera columna, sí que era edad dependiente. Por tanto, nuestra hipótesis, que nos permitió publicar este trabajo en el Neurology, que es una revista bastante potente en neurología, nuestra hipótesis era que el SPECT cerebral, o sea, que la vía nigroestriatal, que estaba alterado en una frecuencia similar a la penetrancia, un 44 frente a un 47%, creíamos que iba a ser el mejor biomarcador para predecir la conversión a enfermedad de Parkinson. Lógicamente, la respuesta a esto solo nos lo iba a poder dar el seguimiento prospectivo. En esta línea se realizó también otros estudios genéticos en los que se estudiaron el análisis del transcriptoma y se vio una sobreexpresión de estos genes también en el grupo de portadores asintomáticos en relación a los sujetos sanos, familiares y controles, que se veía también en los sujetos que tenían la enfermedad de Parkinson. Este es un estudio que se publicó en el año 2017 que corresponde a este seguimiento prospectivo de este grupo de sujetos tan especial, los portadores de la mutación pero sanos. Y curiosamente, este es el hallazgo fundamental, lo que vimos es, no sé si recuerdan, que participaron en ese 32 sujetos. Pues de esos 30, a los 4 años, se volvieron a realizar de esos 32, se volvieron a realizar la prueba 30. Y habían convertido a enfermedad de Parkinson 3. 3 sujetos habían convertido a enfermedad de Parkinson. Y lo más interesante de todo fue que los sujetos que habían convertido a enfermedad de Parkinson eran aquellos que en la primera valoración tenían mayor afectación de esta vía nigroestriatal. Tenían un menor coeficiente de captación de dopamina, por decirlo así, ¿vale? Por tanto, esto apoyaba nuestra hipótesis de que el estudio con esta prueba de medicina nuclear podía ser el mejor biomarcador. En la actualidad está realizando un compañero que está ahí sentado, la valoración a 8 años de estos sujetos. Este ahora mismo es un proyecto que ha recibido financiación del Instituto de Salud Carlos III, es un proyecto a nivel nacional y, como pueden entender, pues con mayor presupuesto. Entonces, como hay más presupuesto, pues hemos introducido nuevos biomarcadores para estudiar. En concreto, un acelerómetro para valorar la marcha. ¿Por qué? Porque la marcha a veces hay alteraciones sutiles que no se ven a simple vista, pero que un acelerómetro las puede venir. En concreto, este trabajo, que se publicó hace un par de años, mostraba que en portadores sanos de estas mutaciones ya se podían ver alteraciones de la marcha, y pensamos que a lo mejor este también puede ser un biomarcador. Se están estudiando también las capas de la retina. Las capas de la retina que están más adelgazadas en algunas enfermedades neurodegenerativas. Los movimientos oculares, porque los movimientos oculares en los pacientes con Parkinson, los movimientos oculares rápidos, pueden estar también lentificados, y ciertas maniobras de destreza manual. Bueno, y la siguiente pregunta, que no es tan científica, es ¿por qué es tan frecuente esta mutación en los valles pasiegos? Pues no se sabe, hay hipótesis, y curiosamente esta fue una investigadora norteamericana de la Universidad de Chicago, que en la década de los 80 vino aquí una temporada también a la Villa Pasiega y escribió este libro, de pasiegos. Y de hecho he visto que hace unos años, aquí en el Ateneo, hubo una charla sobre ello. Entonces, bueno, no soy yo la más indicada para hablar del tema. Bueno, lo que sí que está claro es que en la zona de la Vega de Pas pues hay mucha consanguinidad y hay lazos de parentesco. En concreto, estas 35 familias que identificamos, al menos 5 o 6 eran familias que pudimos luego enlazar. Y desde aquí quiero aprovechar para dar las gracias a todos los pacientes y a todos los familiares que colaboran con nosotros en los estudios y que nos permiten, pues poco a poco, ir avanzando en el conocimiento de la enfermedad. Quería hacer ese pequeño inciso. Los proyectos estos que les he contado son proyectos propios, nuestros, originales, del grupo de investigación al que pertenezco. Pero también hacemos colaboraciones con otros hospitales de España. Este es un estudio, por ejemplo, que se realiza en 45 centros de España y en el que se incluyen pacientes con enfermedad de Parkinson, cuidadores, pacientes controles, y en los que también se está realizando un seguimiento a 5 años con muchos biomarcadores. También tenemos algunos proyectos de colaboración internacional. En concreto, este es un proyecto que hemos empezado recientemente y aquí a mí me parece muy interesante. Es un proyecto que tiene la base en Alemania y que prevé reclutar a 10.000 pacientes con enfermedad de Parkinson. Es un estudio de investigación genético, pero sobre todo que está centrado en el ARC2, que es en este caso pues nosotros creemos que podemos aportar, pues por esta población tan especial que les he comentado que
que reside aquí. Es un proyecto muy sencillo, los pacientes que quieren participar simplemente se tienen que hacer una analítica de sangre y esta analítica de sangre la enviamos a Alemania. Una vez que llega allí se valoran las mutaciones más frecuentes, que es el ARC2, todas las conocidas, incluyendo esta, que es la más frecuente de la que he hablado, la G2019S. Si es negativo, se miran en esa analítica de sangre los 68 genes a día de hoy conocidos asociados con la enfermedad. Esto se pueden imaginar que hacer esto a nivel local es imposible, porque esto requiere un presupuesto muy elevado. Y si es negativo, pues se estudia el exoma. En una segunda línea, y esperemos que sea más pronto que tarde, la idea es que están desarrollando algunos fármacos que inhiben la ARC2, esta proteína que codificaba el gen y que tiene una función tóxica para los lisosomas y se cree que actúa como ganancia de función. Y esperamos, dentro de un tiempo, pues poder participar en algún ensayo en algún ensayo clínico de ello. Estamos realizando también un proyecto con Toulouse, donde estoy haciendo un rotatorio de biomarcadores de neuroimagen de resonancia. Esto está ahora mismo en fase de análisis, porque también se ha visto que hay diferencias entre los sujetos con Parkinson y los sujetos sanos en relación a algunos parámetros de resonancia. Y ya por último, y muy brevemente para terminar, en 2 diapositivas contarles un poco a qué retos nos enfrentamos en el futuro. Bueno, pues muchos no lo sabremos, ¿no? Pero los que están un poco en la cabeza es, ¿se podría realizar un trasplante de células madre? Pues no lo sé, ojalá, pero realmente hasta ahora los resultados que ha habido con los ensayos realizados no han sido hasta la fecha tan buenos como nos hubiese gustado. Eso por un lado. Y luego por otro lado, y este tema ahora mismo está muy en boga, muy de actualidad, les he comentado antes la utilización del ultrasonido para lesionar la estructura, o sea, el papel que hace similar a la cirugía. Bueno, pues esto también tiene otras aplicaciones. Una de ellas es que se cree que con el ultrasonido se puede abrir la barrera hematoencefálica, que por decirlo así es la barrera que separa la sangre, la circulación sanguínea del cerebro, y esto va a permitir a lo mejor poder introducir algunas moléculas, algunos tratamientos directamente al sistema nervioso central. Esto, pues ya digo, que está todavía en una fase muy experimental, pero lo que se haría con esto es sonicar y de forma transitoria poder abrir la barrera hematoencefálica e introducir el tratamiento que fuera. Y ya por último, este ensayo que les he comentado con los inhibidores de los fármacos lactos, que esperemos que pueda llegar más pronto que tarde. Y bueno, nada, esto es un poco lo que les quería comentar. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Sierra, por esta magnífica conferencia. Y más gracias aún por saber que detrás de una enfermedad tan dolorosa como esa hay doctores, doctoras como usted y otros doctores, compañeros suyos. Así que muchas gracias. Y ahora, como siempre, la palabra la tienen ustedes. Así que pregunten lo que quieran, que aquí tienen una gran doctora para contestar. Vamos a ver, los cuerpos de Levy es una clase de demencia, o sea, la comunicación será clara. La pregunta mía sobre todo es ¿qué alimentación pueden tener estos enfermos? Porque hay un producto que es el café, que por lo visto sienta muy bien. Lo digo porque en la Clínica Mayo, yo me formé en la clínica un poco de la Clínica Mayo, y un neurólogo argentino ha dicho que el café que sienta muy bien. ¿Puede haber algún alimento más? Me imagino que eso esté relacionado con estudios epidemiológicos que se realizaron sobre factores de riesgo para la enfermedad de Parkinson, y en alguno de estos estudios se vio que el café podía ser un elemento protector. Pero bueno, en general la dieta que se recomienda a las personas que tienen la enfermedad de Parkinson es una dieta
sana, saludable, no hay ningún agente específico. Yo creo que esto a lo que usted hace referencia es lo que le estoy comentando, que en algunos estudios epidemiológicos realizados, el café y el tabaco, curiosamente, pues se vio que tenían una relación protectora. Pero claro, esto hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque el tabaco, pues lógicamente parece que está asociado a un menor riesgo de enfermedad de Parkinson, pero está asociado a un mayor riesgo de otras muchas enfermedades, pues no sé, de cáncer de pulmón, de cáncer de vejiga, etc. Entonces nosotros en general, pues lo que recomendamos, lo que sí que es muy importante es tener una vida activa e intentar realizar ejercicio físico. Eso sí que hay muchos estudios que demuestran que el mantener una vida activa e incluso hacer pues piscina, caminar, pues eso mejora de forma importante la calidad de vida. Bueno, no es que, como ya lo he comentado, o sea, los cuerpos de Levy forman parte de las alfa-sinucleinopatías. Y en la enfermedad de Parkinson, como es una alfa-sinucleinopatía, tiene cuerpos de Levy. Hay otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad por cuerpos de Levy, que también tiene cuerpos de Levy. La diferencia entre unos y otros es la distribución. Como he comentado, en la enfermedad de Parkinson empieza en el tronco del encéfalo, asciende hasta la parte superior, luego pasa al sistema límbico, a la corteza. Y, por ejemplo, la enfermedad con cuerpos de Levy, los cuerpos de Levy se depositan ya inicialmente en la corteza. Por eso suelen producir pues, deterioro cognitivo, alucinaciones, etc. Muchísimas gracias. Tengo dos. Una, que si le he dicho se me ha pasado, el nombre de la primera doctora, que la ha puesto ahí en la esquinita, italiana, que trabajó con esto. ¿Le tiene usted el nombre? María Gracia, no sé cómo se pronuncia en italiano, pero bueno, María Gracia Spillantini. Spillantini. Esa es una. Y la otra es, precisamente refiriéndonos al estudio de los valles pasiegos, los pacientes que han encontrado, o las personas que han encontrado portadoras asintomáticas, ¿pueden llevar algún tratamiento especial? ¿Hay algo ya que les ayude, que quizá detenga, que no? Eso me gustaría mucho saber. No, a día de hoy desafortunadamente no. Y por eso consideramos que es de tanto interés lo que acabo de comentar, el poder desarrollar estos fármacos inhibidores de la proteína LARC2, porque esta población es una población ideal para poder probar estos tratamientos, porque lo que tienen son mutaciones en el gen que codifica para esta proteína LARC2. Entonces... Muchas gracias. Y referente a los pasiegos de Susan Tax, simplemente fue la presentación de la traducción de su trabajo al español, nada más, ¿eh? Vale, es que sabí que había habido aquí una presentación y digo, bueno, no soy yo la más indicada para hablar de esto. Buenas noches, muchas gracias por su brillante conferencia. Yo quería preguntarle, ¿cuánto tiempo se puede estimar un tratamiento de levodopa con los diferentes estadios de la enfermedad? Y segundo, los temas del trastorno del sueño relacionado con las apneas del sueño, ¿qué relación puede tener? O si tiene o no tiene relación la apnea del sueño con los trastornos propiamente dichos, y el dormir con la máquina. Pues bueno, respondiendo a la primera pregunta, el tiempo de tratamiento con la levodopa de un paciente que tiene enfermedad de Parkinson es infinito. O sea, un poco lo que va a marcar es si desarrolla o no complicaciones del curso de la enfermedad. Pero habitualmente los pacientes siguen tratamiento con levodopa desde que comienza la enfermedad, bueno, o desde que se inicia el tratamiento, porque a veces se utilizan otros fármacos con un efecto similar, pues hasta le acompaña a lo largo de toda su vida. O sea, no hay un momento que digas, no, ya no puedes tomarlo. Porque de hecho la levodopa a día de hoy... ¿Hasta cuánto tiempo es efectivo? ¿7 años, 5 años, 10 años tomando levodopa? Ya digo que cada caso es diferente y efectivo habitualmente es siempre. El problema es que aparezcan las fluctuaciones. O sea, el problema es que tarde más tiempo en hacer efecto, que el efecto se acabe antes, que tome alguna medicación y no sea eficaz. Ese es el problema. Y si es así, o sea, si el paciente responde, pero cada vez el tiempo es más corto, es el momento en el que hay que plantear las terapias avanzadas de la enfermedad. Lo que he comentado de las bombas, de la cirugía. La cirugía tiene como
cuando un paciente se opera, por decirlo así, es como que retrocede unos años en la enfermedad y permite bajar la dosis de medicación. Entonces, eso es una buena, habitualmente, bueno, luego siempre hay excepciones, pero eso permite que luego, si la enfermedad sigue progresando, esas dosis se pueden volver a subir. La apnea del sueño, relación directa con la enfermedad, así como con otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, sí que está relacionado, en concreto con la enfermedad de Parkinson. Hasta donde yo tengo idea, no. No. Hola, buenas, muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarte si la levodopa también tiene efectos secundarios que puedan afectar a otras enfermedades degenerativas o enfermedades mentales, tipo paranoias. ¿Puede hacer un efecto negativo también en los enfermos de Parkinson? Sí, habitualmente los pacientes, cuando llevan ya unos cuantos años de tratamiento, y sobre todo los que están en una fase avanzada, pues tienen, aparte de la levodopa, pues todos esos fármacos de los que no he hablado, todos al final lo que intentan hacer es incrementar la dopamina. Y sobre todo, cuando la reserva cognitiva está más justa o está baja y se desarrolla un trastorno, o sea, un deterioro cognitivo, pues en algunos casos puede producir efectos secundarios, pues como alucinaciones, agitación, etc. Entonces, en esos casos, pues lo que hacemos es bajar la medicación. En relación, por ejemplo, a que haya una comorbilidad psiquiátrica como la esquizofrenia, pues en esos pacientes hay que ser especialmente cauteloso, porque la esquizofrenia también está relacionada con alteraciones en la dopamina. Entonces, claro, de hecho, la esquizofrenia se trata con antidopaminérgicos. Si por otro lado le estás administrando dopamina, pues puedes potenciar la esquizofrenia. Eso hay que valorarlo en cada caso concreto. Ahora me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, una paciente que tenía una enfermedad de Parkinson y una esquizofrenia que no toleraba dosis muy altas de levodopa por este motivo. Que no tolera, vamos. Normalmente estos pacientes, aparte del tratamiento para el Parkinson, llevan también un tratamiento para la esquizofrenia. Y los tratamientos para la esquizofrenia son antidopaminérgicos, es decir, que como efecto secundario pueden producir parkinsonismo y al final lo que hay que intentar es encontrar un equilibrio. Yo también quería hablar del Parkinson. Gracias. Pues la diferencia cuando los pacientes son de Parkinson temprano, que hay también gente que empieza joven. Sí. Entonces, ¿todo lo que tú has explicado vale también para ellos igual o hay alguna diferencia? Sí, o sea, he dicho que aproximadamente el 5% de los casos de Parkinson son genéticos, pero este porcentaje es mayor en los sujetos, los sujetos de inicio temprano. Cuando una persona debuta con la enfermedad a una edad temprana, pues es mucho más probable que haya una causa genética. Que puede ser que la haya y que todavía no la conozcamos, ¿no? Por eso un poco todos estos estudios que he comenzado. La mutación más frecuente en los pacientes que tienen un parkinsonismo juvenil, que denominamos parkinsonismo juvenil, aquel que está por debajo de los 45 años, la mutación más frecuente es la mutación en un gen que se llama parkina. No he hablado de él porque ya era extenderme demasiado. Y la mutación del gen de parkina suele comenzar por un parkinsonismo en extremidades inferiores, con una distonía, pero en general tiene un curso similar al de la enfermedad de Parkinson. Y luego hay otras mutaciones que generan cuadros mucho más complejos, como un deterioro cognitivo, pero esos son extremadamente raros. Los más frecuentes, el más frecuente de todos es el que he contado aquí, de esta mutación que es tan frecuente aquí en la zona de la Vega de Paz, y el de Parkina. El de Parkina que le acabo de decir. ¿Y afecta más o menos igual a hombres que mujeres o hay mayor porcentaje? Sí, previamente se pensaba que un pelín más a hombres, pero en los últimos estudios realizados prácticamente similar. O sea, Bueno, los drogadictos, no sé si se refiere a que hace años en San Francisco hubo una serie de personas adictas a drogas por vía parenteral que se inyectaron un compuesto que se llamaba MPTP
y dio un cuadro similar a la enfermedad de Parkinson. Y eso fue, por decirlo así, como una epidemia en California, no recuerdo hace cuántos años. Y era un parkinsonismo similar a la enfermedad de Parkinson. Pero, si no es por eso, en general la afectación es la misma que en la población general. Hubo esa epidemia porque se estuvieron inyectando heroína, es que no recuerdo si yo creo que era heroína adulterada, y entonces hubo ahí un brote. Gracias por la charla. Un sujeto que ha tenido un familiar en primer grado de Parkinson, ¿qué puede hacer? Es decir, un análisis de sangre, acudir a vosotros, que le sigáis, que le estudiéis, porque a lo mejor tiene más posibilidades que otros que no han tenido, no lo sé, desconozco. Si no hay una mutación genética determinante, el riesgo no es mucho mayor. A lo mejor hay un riesgo un poquito más alto que en la población general. Nosotros vemos en la consulta a muchas personas, pues lógicamente, que vienen preocupadas. Hay que tener en cuenta, no lo he dicho, pero hay que tener en cuenta que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, detrás de la enfermedad de Alzheimer. Entonces nosotros vemos muchas veces personas en la consulta pues que están muy preocupadas pues porque hay lo que estás comentando tú, que un familiar en primer grado. Pero claro, es que es una enfermedad muy frecuente. Entonces no resulta del todo raro que pueda haber más de un miembro de la familia afectado. Lo digo porque si, por ejemplo, siempre se desarrolla, empieza en el estadio 3, ¿no? Como habéis dicho, que aparece, que antes sí hay... O sea, no es que empiece, es que cuando nosotros lo diagnosticamos... Sí. Entonces, si habría posibilidad de detectarlo antes, ya se puede aplicar el tratamiento y a lo mejor se alarga también la vida de ese paciente, ¿no? Sí, el problema es pues lo que estaba comentando, que por eso se están estudiando biomarcadores que nos digan a ver qué personas sí o qué personas no, porque si antes no sabemos quiénes sí o quiénes no, eso por un lado, y porque antes de los síntomas motores están los no motores, pero claro, tú no vas a tratar a una persona que tiene estreñimiento o, ¿sabes?, o un trastorno del sueño REM. O sea, lo que es muy interesante es poder identificar, ¿no?, pacientes, un grupo de sujetos en riesgo, que tengas un medio marcador que te diga este sí y este no va a desarrollar la enfermedad. Y cuando haya fármacos neuroprotectores, que a día de hoy, ya digo que todavía no tenemos bastantes esperanzas en estos inhibidores de la proteína LARC2, pues entonces ahí poder aplicarlos. A ver, esto falta un camino todavía muy largo, pero bueno, poco a poco se va avanzando. No, a ver, puede haber al final, en un estadio avanzado de una demencia, coexisten, ¿no? O sea, muchas patologías, pero ya digo que sí que en la enfermedad de Parkinson hay un porcentaje más elevado de problemas de memoria, que no son exactamente iguales que en la enfermedad de Alzheimer, porque en la enfermedad de Alzheimer la clínica es más cortical y en la enfermedad de Parkinson es más subcortical. Claro, si es una fase ya muy avanzada, pues al final todo confluye. Sí que es más frecuente, pero no necesariamente todo el mundo que tiene enfermedad de Parkinson, yo llevo pacientes en la consulta que llevan 20-25 años y que tienen casi más memoria que yo, o sea que están bien. Hay también el caso contrario, O sea, bueno, pues muchísimas gracias, doctora Sierra, vicerrectora del IFCA. Muchas gracias, doctora Sarabia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerden que les esperamos todos los días en el Ateneo, pero no olviden que el día 11 de marzo la doctora Amparo López Virto hablará sobre transferencia de tecnología. No lo olviden porque lo organiza el IFCA con el Ateneo de Santander. Muchísimas gracias y hasta mañana mismo, si ustedes quieren.
Apuntaros que